Nuevamente vamos a explicar otro ejercicio para hacer el cálculo de límites. Acuérdense que habíamos dicho que la primera posibilidad es realizar una sustitución. Entonces nuevamente vamos a comenzar por sustituir. Sabemos que si no se puede sustituir, entonces procederemos a realizar otras situaciones que habíamos dicho que si no se puede sustituir, entonces y se causa una indeterminación, vamos a factorizar, multiplicar por la unidad, que es racionalizar o multiplicar por un factor, realizar el cambio de variable y de allí sabremos que estamos obteniendo un hueco. De lo contrario, si da el resultado de la sustitución, pues estamos obteniendo un punto. Entonces nuevamente aplicamos el concepto que es sustituir y si sustituimos sabemos que sustituir es reemplazar. Por lo tanto, al ya estar calculando el límite, al estar ya calculando la ordenada, ya sea del punto del hueco, en este caso es un punto, pues simplemente intercambiamos este valor de la abscisa por la respectiva variable. Entonces vamos a obtener que aquí tengo un 5 más 2, estoy reemplazando, y también hacemos el reemplazo aquí, y aquí tenemos un 5 menos 6, que lo estoy elevando a la 5 tercios. Bueno, entonces a partir de aquí pues tenemos que tomar decisiones de qué es lo que vamos a hacer. Sabemos que siempre cuando estoy realizando operaciones pues debemos comenzar precisamente por la jerarquía de operaciones para determinar cuál es la operación que se va a realizar primero. Entonces por jerarquía de operaciones nosotros sabemos que primero hay que revisar lo que está entre paréntesis, por lo cual lo primero que debo de hacer es esta operación y esta operación, lo cual me lleva a que en el primer caso, como los dos números tienen el mismo signo, entonces lo que debemos de aplicar es precisamente la ley de la suma, y para el otro caso donde los signos son diferentes debemos aplicar la ley de la resta. Recordemos que la ley de la suma habla que si tengo números con el mismo signo, voy a dejar el signo que prevalece y realizar la suma entre los números. Por lo tanto, como estos dos números tienen el mismo signo, se va a dejar el signo positivo, se hace la suma de los números, que 5 más 2 es 7, ya tengo el primer resultado, y aquí se deja el signo del número más grande, en este caso el número más grande es 6, por lo tanto aquí va a ser un negativo, y hago la resta entre los dos números, entre el 6 y el 5, sabemos que 6 menos 5 es 1, y pues ya tengo el primer resultado. Entonces otra vez, nuevamente, volvemos a aplicar lo mismo. Y lo primero que debo de hacer nuevamente es aplicar la respectiva jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a realizar primero. Entonces es jerarquía de operaciones. Pero esa jerarquía de operaciones, habíamos dicho que lo primero que se hace son las operaciones que están entre paréntesis. Y aquí ya no hay operaciones, aquí ya no hay operaciones, sin embargo está este paréntesis, por lo tanto existe una operación que es la multiplicación, otra que es la potencia, y para saber qué es lo que vamos a hacer, pues vamos a aplicar primeramente la cuarta ley de los exponentes para poder saber qué es lo que me están pidiendo. Entonces aplicamos la cuarta ley de los exponentes, y la cuarta ley de los exponentes me va a indicar que en lugar de escribir el exponente 5 tercios, recordemos que la ley menciona que si yo tengo una potencia y le estoy calculando una raíz, eso se puede escribir como la misma base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, aplicando la cuarta ley, voy a tener que esto es un 7, ya no hay la necesidad de escribir el corchete, y un menos 1 que va a estar elevado a la quinta, y posteriormente le voy a calcular una raíz que va a ser la raíz cúbica. Entonces nuevamente volvemos a aplicar la respectiva jerarquía de operaciones, solamente que aquí la jerarquía de operaciones me va a indicar que como tengo la operación multiplicación, la operación potencia, y tengo también la operación raíz, pues yo puedo decidir cuál hago primero de estas dos, si primero hago la potencia o primero hago la raíz. Debido a eso, pues vamos a utilizar las definiciones, y sabemos que esa se llama definición de potencia, y la definición de potencia
me indica que debo de multiplicar a la base por sí misma tantas veces como me indica el exponente. Eso quiere decir que a esta base, que es menos 1, la voy a multiplicar por sí mismo 5 veces. Eso implica entonces que si multiplico el menos 1 por el menos 1, pues menos por menos es más, y 1 por 1 es 1. Luego multiplico por otro menos 1, cuando por leyes de los signos ya va a dar un negativo. Luego por otro menos 1 me va a dar un positivo, por otro menos 1 me va a dar un negativo. Entonces, por leyes de los signos, al multiplicarlo 5 veces es negativo, y multiplicar el 1 por el 1 por el 1 por el 1 por el 1, pues sigue siendo 1. Entonces, por definición de potencia, nosotros sabemos entonces que lo que voy a escribir es un 7 que multiplica a la raíz cúbica de menos 1. Entonces, nuevamente, nos vamos a lo que es la jerarquía de operaciones. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Vamos a nuevamente jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me dice que lo primero que debo de hacer pues es la raíz, que solamente es la raíz. Y entonces para poder realizar la raíz vamos a utilizar un concepto, donde ese concepto se denomina definición de radicación. Y la definición de radicación es calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz me dé por resultado el radicando. O sea, qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da por resultado el menos 1. De ahí nosotros tendremos que empezar con que menos 1 por menos 1 por menos 1 hoy está cumpliendo, se multiplica por sí mismo 3 veces. Vamos a ver si esa multiplicación me da el resultado del menos 1. Entonces menos por menos es más, por otro menos es menos, 1 por 1 es 1 y 1 por 1 es 1, por lo tanto ya me da el resultado que es menos 1. Entonces, por definición de radicación, sabemos que el resultado de la raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Entonces, aquí vamos a escribir que es 7 por menos 1. Y pues ya lo único que tendremos que hacer es aplicar la jerarquía de operaciones, y con esa jerarquía de operaciones, pues sabemos que el resultado de 7 por menos 1, pues es menos 7. Entonces, de ahí nosotros ya podemos, acuérdense aquí, el concepto que apliqué es jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones sabemos que es menos 7. Y como me está dando un número, no me está dando una indeterminación, entonces sabemos que tenemos un punto, vamos a nombrarlo del punto B, que tiene una abscisa que es el 5 y tiene una ordenada que es el menos 7. Eso quiere decir que si yo grafico, igual que lo que hicimos en el caso anterior, yo tengo una abscisa, donde la abscisa ahora se llama el eje M. Yo tengo una ordenada, donde la ordenada ahora es la f de m. Y entonces para una abscisa que es 1, 2, 3, 4, 5, ahora voy a tener una ordenada que es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Y por lo tanto, en este punto voy a tener un punto que es B, que precisamente es de coordenada 5, menos 7. Entonces, cuando yo calcule límites y que al sustituir obtengo un valor, lo que estoy obteniendo precisamente es un punto en el plano cartesiano con la abscisa que estoy sustituyendo en la función, y el resultado precisamente es la ordenada.